Buenos días a cada uno de ustedes, Señor me los bendiga nuevamente. Faith Orthodox Baptist Church, compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Cada semana hacemos esta enseñanza, les traemos esta enseñanza en los domingos, es enseñanza en las mañanas, los miércoles igualmente, y los domingos en la tarde son predicaciones regulares. El fin es de que un estudio bíblico se haga no tan profundo, pero cuando menos más entendible, de manera que podamos seguir predicando, enseñando, compartiendo la palabra de Dios. Claro, obviamente con aquellos que deseen y gusten oír, aprender un poco más qué es la palabra de Dios, quién es Dios y qué es lo que Dios espera de toda la humanidad. Es precisamente una enseñanza tanto espiritual como terrenal, porque lo aprendemos terrenalmente para el futuro, espiritualmente. La Biblia es el único libro que nos habla de lo espiritual y lo terrenal, del pasado, del presente y del futuro. Es un libro no nuevo, tiene algunos miles de años que ha sido escrito, ha sido enseñado. Hay quienes lo creen, hay quienes no lo creen, depende de cada quien, es decisión de cada quien. Nosotros compartimos la palabra de Dios, es donde estamos fundamentadas nuestra fe, nuestra esperanza y ese amor por las almas que el Señor tuvo por cada persona en este mundo. No es una obligación, es un deseo que debe haber en la persona, el conocer qué es lo que Dios espera de la humanidad, qué es lo que el Señor espera de cada ser humano, de cada persona, de usted y de mí, porque cuando nos permitió nacer, había un plan para nuestras vidas. Perdón. Había un plan para nuestras vidas, pero puso en nosotros el libre albedrío, libre pensamiento y libre decisión, que viene siendo que, como lo decimos en este mundo, que es que democracia divina. Supuestamente en los países de democracia se permite hablar, se permite opinar, se permite decir, respetando a las personas, respetando lo que cada quien piensa, lo que cada quien cree. Es una enseñanza, esta es nuestra fe, la compartimos. Simple y sencillamente le gusta, le atrae, quiere saber más, adelante. Si no, puede cambiar de canal o puede cambiar de video, lo que usted desee. Bien, esta mañana vamos a continuar con el libro de Efesios. Estamos enseñando los domingos de Efesios. Los miércoles que estamos enseñando, mija. Romanos. Romanos, ya me terminamos Romanos, es un libro un poco más largo, ¿verdad? Repito, son enseñanzas. En la noche, los domingos traemos predicaciones, a todo aquel que guste, quiera, pues aquí estamos. Estamos en 1623 Byron, en el sur de San Antonio, Texas. Los domingos tenemos servicio de las 11 a las 12, predicación, enseñanza, como lo quiera ver. En la noche tenemos predicación. Los miércoles tenemos de 6 a 7, no, de 7 a 8 en la tarde. Tenemos enseñanza. Si usted gusta acompañarnos, el día que guste, las puertas están abiertas. No es una obligación que estemos diciendo tiene que venir. Si usted gusta y quiere y le nace en su corazón, las puertas están abiertas. Los que vivan aquí en San Antonio, los que no, pues el Señor me los bendiga y adelante con el aprendizaje. Continuamos entonces con Efesios capítulo 2, vamos a leer del 11 al 22, pero vamos a ver nada más del 18 al 22, porque ya enseñamos o predicamos o estudiamos lo que es del 11 al 17, pero por algún motivo no se ha podido subir esa predicación a las redes. Esperamos que en el futuro se pueda subir, nada más para darle continuidad y vemos si no se puede subir a la red, pues la vuelvo a traer de manera que quede todo ahí. Voy a pedir a ver si que me lea como siempre en Reina Valera, versión antigua, que como nos lo presenta y luego pasamos a Biblia de las Américas, como Biblia de estudio, como nos lo presenta. Le voy a pedir a ver si que me lo lea por favor. Dijimos del qué? Del 11 al 22. Del 11 al 22. Bien.
Pues si nos hace el favor, Bessie. Dice la palabra de Dios, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, que erais llamados incircuncisión por la que se llama circuncisión, hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra esperanza, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a rito, para edificar en sí mismos los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, que por él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Amén. Hasta ahí, ¿verdad? Bien. El propósito es de que entendamos, es un solo pensamiento con un título desde el principio. Dice, en Cristo hay paz y unidad, pero nosotros siempre le ponemos un título a la mitad, porque vamos a ver nada más del 18 al 22, pero pues vamos a ver cómo nos lo presenta la Biblia de las Américas. Pero antes permítame orar, le voy a pedir a ver si que nos ponga en manos del Señor, poder dar el principio. Adelante, Betty. Oremos, Padre que estás en el cielo, gracias por este día que nos has dado, Señor, gracias por el descanso y el cuidado de cada día, Señor Padre, en este día, en esta mañana venimos ante ti, Señor, a ponerte primeramente la predicación en tus manos, Señor, guía el que está predicando, igualmente a cada maestro, misionero, pastor, evangelista que anda alrededor del mundo predicando y enseñando tu palabra, Señor. Padre, para los corazones y el entendimiento de cada oyente, Señor. Ayúdanos y, pues, Padre, ayúdanos a aplicarlo a nuestra vida diaria, Señor. Padre, nuevamente gracias por todo lo que has hecho, Señor. Gracias por suplir nuestras necesidades, ayudarnos y cuidarnos y guiarnos, Señor. Padre, también te ponemos en tus manos, Señor, las peticiones, angustias, dolores, problemas de cada persona, Señor, planes. Te los ponemos todo en tus manos, Señor. Tú guía y cuida y, pues, Padre, tú sé el que haz tu voluntad en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Padre, te ponemos todo en tus manos, las peticiones, los deseos y anhelos de cada uno, te lo ponemos en tus manos también, Señor. Padre, te pedimos por los líderes del mundo, Señor, por cada líder del cada estado y continente, Señor. Padre, también te ponemos los líderes de las iglesias en tus manos, Señor, igualmente los líderes de las familias, Señor. Gracias nuevamente por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Te pedimos que nos sigas cuidando y guiando y supliendo nuestras necesidades, Señor. Todo te lo ponemos en tus manos, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos, pero nuestros pecados. Amén. Amén. Bien. Si usted ve que muevo mi cabeza y me pongo de lado, es que un oído no oigo y el otro, pues muy poco. Por eso que tengo que poner mucha atención cuando ve si ora, porque a veces no me doy cuenta qué dice o no entiendo qué dice. Por eso a veces ve usted que le pregunto, ¿cómo? Y son cosas que tengo que aclarar porque muchas veces se piensa de otra cosa. No, es que no oigo bien. Un oído lo tengo perdido, el otro apenas se oye más o menos. Hablar no tengo problema. Al hablar aquí usted me puede ver que, pues bueno, más difícil callarme que ponerme a hablar, ¿verdad? Vamos entonces a continuar. Vemos que en Reina Valera cómo nos lo presentó. Veamos pues cómo nos lo presenta la Biblia, las Américas. Nuevamente, el encabezado en las Américas es
En Cristo hay paz y unidad. Y en la Reina Valera, ¿qué título tiene? La cruz nos reconcilia con Dios. ¿Cómo? La cruz nos reconcilia con Dios. La cruz nos reconcilia con Dios. Digo, ya habíamos grabado del 11 al 17, pero como repito, por motivos, problemas de grabación en la computadora, algo pasa que no deja que suba toda la enseñanza. No es tan grande, simplemente hay algo que no la deja subir. Pero por eso es el propósito de leer desde el 11 hasta el 17, hasta el 22. Ya vimos al 17, ya lo grabamos, vamos a ver del 18 en adelante. Es el mismo tema, en Cristo hay paz y unidad, ¿verdad? Entonces dice en la Biblia de las Américas, desde el 11, recordad pues que en otros tiempos vosotros los gentiles somos la gente que no somos de Israel, ¿verdad? En la carne, llamados incircuncisión, por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne. Recordad que en esos tiempos estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos, a las promesas, que sin tener esperanzas y sin Dios en el mundo. Vamos aclarando, ¿verdad? Esto nos está diciendo que no éramos del pueblo de Israel, porque no contábamos con las promesas del pueblo de Israel, nosotros los gentiles. Pero el 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Otra vez para que se quede, porque es muy importante entender este versículo, es el 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. El 14, porque él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos, y entiéndase ambos pueblos, Israel y los gentiles, o todas las naciones, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. El 15, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos. Atención, expresados en ordenanzas para crear en sí mismos los dos en un nuevo hombre, estableciendo así la paz. 16. Para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. 17. Y vino, anunció paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca. En otras palabras, haciendo este comentario, no hay acepción de personas. El 18. Porque por medio de los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. 19. Así que ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Repito, y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, ajustado, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. El 22, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué es lo que dice? En el Espíritu, ¿verdad? No está diciendo en la carne, está hablando de lo espiritual. Es necesario que entendamos que la Biblia nos habla de lo espiritual. Es necesario también entender que no nomás somos carne, que hay un ser real en nosotros espiritual que se llama alma. Y esa alma es la que tiene eternidad, vida eterna. Obviamente, por estudios podemos saber, pero eso lo vamos a ver más adelante, que se nos va a dar un cuerpo semejante al del Señor cuando todo vaya a su final. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que nos dice Efesios 2, 18 al 22. Vamos a ver cómo nos lo presenta la Reina Valera, versión antigua, ¿verdad? Y vemos entonces que ya del que dijimos, del 11 al 17,
Ya lo vimos, veamos qué nos dice el 18. Dice que por los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, por un mismo espíritu. ¿El espíritu de quién? El Espíritu Santo de Dios. Es el que abrió la puerta para que nosotros podamos tener acceso al reino celestial. Por eso se nos da mucha enseñanza y se nos exhorta a persistir, insistir y permanecer siempre fieles al Señor. Ahí en Corintios 12:13, ¿qué es lo que nos dice? ¿Primera o segunda? ¿Mm? ¿Primera o segunda? Primera de Corintios 12:13. Dice la palabra de Dios, porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ora judíos o griegos, ora siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Amén. Tengo un versículo, pero no estoy muy seguro qué es, y dice, ahora permanecer en la fe, la esperanza y el amor. Y estos tres dones, pero el mayor es el amor. Tengo este versículo que es, no le puse la cita, como siempre, es algo que se me ha de olvidar, ¿verdad? Ahorita, gracias a Dios por las redes, que tenemos acceso a la palabra de Dios en una forma inmediata cuando nos interesa. Está en Google. Abrimos Google, le ponemos el versículo y nos lo da, ¿verdad? Nos ponemos pregunta bíblica, ponemos la que nos acordemos y Google nos... ¿Qué es lo que tienes? Primera de Corintios 13:13. 13:13. Sí. Era adelante. Ya, Sí. leíste el 12, ¿verdad? Sí, es el que leí. Ese mes. Y el 13:13 de Primera de Corintios dice la palabra de Dios, y ahora permanecen en la fe, la esperanza y el amor, estos tres dones, pero el mayor es el amor. 1 Corintios 13:13. Y ahora permanecer en la fe, la esperanza y el amor. Esos tres dones. Fíjese bien lo que esos tres dones. ¿La fe es un don? Sí. ¿Quién lo dice? La Biblia. Y afirman, pero el mayor es el amor. Qué tremendo, es una enseñanza tan grande y bonita que nos deja ver realmente, que nos deja esa enseñanza, este entendimiento. Hay otro versículo que dice que el amor cubrirá multitud de pecados. ¿El amor a quién? El amor a Dios, el amor al prójimo, el amor cristiano. No, si ves que está filoso, ya lo tiene. Siento que, ¿cuál es? Primera de Pedro 4:8. Dice la palabra de Dios, y sobre todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ah, qué tremendo. Hebreos 4:16 dice, lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué tremendo. Ese amor nos lleva a entender que podemos llegarnos pues confiadamente, guardando la fe, que es un don, la fe, según el don. Los apóstoles le pidieron al Señor, aumentanos la fe, porque es muy necesario entender que sin fe no podemos tener amor para los demás. Si no hay esa fe en Cristo Jesús, que vino y mostró todo su amor en la cruz, y ese amor lo dice el Padre, lo dice del Padre, porque de tal manera, Juan 3:16, amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia? Que debe haber amor, un verdadero amor, no una conveniencia, no un interés, no una vanagloria, no un egoísmo, no envidia, no celos, no rencores, sino amor. Cuando tenemos ese amor de Dios en nosotros, podemos perdonar a aquellos que nos han hecho algo, pero algo más. Sabemos pedir perdón sinceramente. Aprendemos a perdonar y a pedir perdón. No nomás a perdonar, porque sería muy injusto de ese lado, sino también a pedir perdón. ¿Por qué? Porque también nosotros nos equivocamos. Que ahí en Santiago hay un versículo que dice que
El que no ofende de palabra u obra es un hombre. A ver cómo lo presenta Santiago, no me acuerdo el versículo. Es un versículo muy, muy bueno, muy enseñador, muy necesario entenderlo, que es lo que nos muestra la palabra de Dios acerca de nuestra humanidad en nosotros. Si ponemos atención cómo lo presenta, el que no ofende de algo, no recuerdo exactamente cómo dice, vamos a ver. ¿Lo tienes o no? Es en la lengua. Por eso debemos ver que dice Hebreos 4:16, llegamos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿No? ¿No lo tienes? Santiago 3:2. ¿Qué dice? Santiago 3:2. Dice la palabra de Dios, porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, que también puede con freno gobernar todo el cuerpo. Amén. ¿Quién tiene control? Gracias, mira. ¿Quién tiene control en todo el cuerpo? Nadie, ningún ser humano no puede decir, yo no, porque todos pecamos. Dice la palabra de Dios, no hay hombre bueno que no peque. El mismo Señor le contestó al joven rico, creo que en Mateo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno nomás Dios. Por eso no hay hombre bueno que no peque. No hay un ser humano en todo el mundo que no peque. Y hay muchos ejemplos en la Biblia. Cuando hallaron una mujer haciendo cosas que no debía, adulterando, la multitud o los hombres querían apedrearla porque la habían hallado en pecado, haciendo pecado. ¿Qué les dijo el Señor? El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Por qué le dijo eso? Porque todos fallamos. Cada día no podemos decir, yo no peco, porque ya estamos pecando de mentirosos. Ya sea de pensamiento, de palabra o de obra, fallamos. En una o en otra. Podemos decir, no, cuando reconocemos que fallamos, nos damos cuenta que somos humanos todos y que todos tenemos esa debilidad. Tendemos a fallar dentro de las cosas de Dios, lo que nos manda. Cuando Dios nos dice que el mayor de todos es el amor, debe de haber un amor en todas partes, amor familiar, amor por las almas, amarás al prójimo como a ti mismo. Hay una enseñanza tremenda acerca del amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. En Primera de Juan capítulo 4, versículo 8, y me lo sé de memoria por un corito que hay, ¿verdad? El que no conoce a Dios no, ¿cómo dicen? El que no conoce a Dios. Primera de Juan 4:8. Dice la palabra de Dios, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no conoce, gracias, hijo. No conoce a Dios, ¿por qué? Porque Dios es amor. Es muy fácil caer en fallas. En el momento que comenzamos a buscarle los defectos a los demás y no vemos nuestros propios. Hay alguien que dice, bueno, en el mundo lo dicen de otra manera, para poder hablar de otras personas se necesita tener, como no lo dice así, para poder tener lengua larga necesitas tener cola corta. Porque, pues bueno, así lo presenta el mundo. Pues hay otro que dice que la zorra no se ve su cola por más larga que la tenga. No podemos juzgar a los demás, por eso se nos pide en la palabra, no juzgues, porque con la forma que tú mides serás medido, ¿verdad? Es una enseñanza que debemos tener. Entonces dice Hebreos 4:16, lleguemos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Debemos estar conscientes que esa gracia de quién viene. Dice Efesios 2:8-9, no por obras para que nadie se gloríe, porque es don de Dios. Es un regalo de Dios para la humanidad. Al contrario, debemos estar, como dice Colosenses 1:12, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte o la salvación de los santos en luz. Debemos estar constantemente agradeciendo que nos tomó en cuenta
¿Por qué? Porque somos creación de Él y Él ama su creación. Le guste a quien no le guste, le parezca a quien no le parezca, Dios Él creó al ser humano a su imagen de Él. ¿No queremos entenderlo? ¿No nos gusta? Bueno, nosotros fundamentamos nuestra fe en lo que dice la palabra de Dios. No lo que dice un científico, no lo que dice un intelectual, no lo que dice un rico, sino que dice la palabra de Dios. Porque ambos tres quieren cambiar las versiones de la Biblia a su conveniencia. Como yo quiero, porque yo quiero que crean así. ¿Quiénes son los que quieren cambiar la palabra de Dios? Aquellos poderosos, aquellos que tienen poder en alguna manera, porque dijo este varón, porque el poder al sabio lo hace torpe y al torpe lo vuelve loco. Así es de que tengamos cuidado cómo entendemos la palabra de Dios. ¿Eh? Dice el versículo 19, ¿qué dice el versículo 19, mija? Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios. Gracias, mija. Así es que ya no sois extranjeros, ya no sois desconocidos, ya Dios te conoce, me conoce, sabe quiénes somos. Dice Filipenses 3:20, mas nuestra vivienda está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Si me lees el 21, leí el 20, léeme el 21. Filipenses 3:21. ¿Ya? Filipenses 3:21. 3:21. Dice la palabra de Dios, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria, por la operación con la cual puede también sujetar así todas las cosas. Amén. Digo, mejor promesa y mejor enseñanza de quién es Dios gracias, amiga, para llevar a cabo, que dice 1 Corintios 15:50. Y son versículos que me llegan a la mente, no que los tenga aquí en las libretas, algo que, por eso. 1 Corintios 15:50. Dice la palabra de Dios, esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios. Amén. La carne y la sangre no pueden, ¿qué? Heredar el reino de Dios. ¿Cómo? La corrupción hereda la incorrupción. Okay. Heredar el reino de Dios. En otras palabras, mientras la carne esté viva, no podemos entrar al reino celestial. Entonces, ¿cómo vamos a entrar al reino celestial? Cuando nuestro cuerpo sea cambiado a semejanza del cuerpo de Cristo. A otro cuerpo, no este, porque este aquí se queda. Este aquí se queda, y aquí se lo come unos animalitos o se quema en la lumbre, dependiendo de la decisión de cada quien. Sea uno o sea otro, aquí se queda en la tierra. No va a ningún lado este cuerpo. ¿Quién es el que va a algún lado? Tu alma y mi alma. Dice Gálatas 6, así que entre tanto que tenemos tiempo, hagamos bien a todos y mayormente a los domésticos de la fe. Déjame aclarar este punto de los domésticos de la fe. Los domésticos de la fe somos todos los creyentes, no nada más los pastores. Somos siervos de Dios, todos los creyentes. Somos instrumentos de Dios si nos disponemos a servirle. Si nos disponemos a llevar a cabo la batalla que se lleva. ¿Es fácil seguir a Cristo? No, no es fácil. Por eso dijo el Señor allá en, ¿qué es Mateo o Lucas 9:23? Lucas, 9:23. ¿Qué le dijo a los apóstoles o a los que le seguían? Es algo muy importante porque nos está diciendo también a nosotros. Dice la palabra de Dios y dice a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Amén, gracias. Tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo. Algo bien difícil para el ser humano es que el yo de siempre, ¿verdad? ¿Qué dice Juan 5:6, versículo 5:6? Juan 5. Versículo, ¿qué? Tercera de Juan, perdón, tercera de Juan, versículos 5 y 6, porque nomás es un capítulo, ¿verdad?
Tercera de Juan, capítulo 1, versículos 5 y 6. 5 y 6. No tiene capítulos, nomás uno. Dice la palabra de Dios: amado, fielmente haces todo lo que haces para los hermanos y los extranjeros, los cuales han dado testimonio de tu amor en presencia de la iglesia, a los cuales si ayudares como conviene según Dios, harás bien. ¿Hasta ahí? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué nos enseña? Amados, fíjese el amor todavía mostrado por medio del apóstol del amor. ¿Quién es el apóstol del amor? ¿Juan? ¿Eso es Juan, verdad, o Pedro? A ver. No, es Juan. Es Juan, sí. Es Juan el apóstol del amor. Amados, fielmente haces todo lo que haces por los hermanos y los extranjeros, los cuales han dado testimonio de tu amor en presencia de la iglesia, a los cuales si ayudares como conviene, según Dios, haces bien. Qué tremendo, una enseñanza de que, ¿sabes qué? Si no tienes amor, entonces ¿qué tienes? ¿Interés? ¿Vanagloria? Debemos ver que la palabra de Dios nos enseña ese amor desde un principio. Cuando empezamos nosotros a entender un poco la palabra de Dios, ¿cuáles son los primeros versículos que nos enseñan? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando nos presentan el plan de salvación, porque a mí un día alguien vino y me presentó el plan de salvación. Al principio no quería, no me interesaba, pero poco a poco fui entendiendo que hay un creador que nos ama, no nos amó, nos ama constantemente. Por eso Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no creerá, creyó, nada, cree constante, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el detalle. Por eso, ¿qué es lo que nos dice Dios? Sabes que no te sea fastidioso ayudar a los hermanos, soportar a los flacos en la fe, ayudar a toda la iglesia, a aquellas personas que necesitan, porque la iglesia te va a ayudar un día a ti, aunque no lo creas, aunque no te caiga bien el pastor, aunque no te caiga bien el maestro de escuela dominical, aunque no te gusta cómo habla el pastor, porque hay muchos que dicen, ay, es que no me gusta cómo habla el pastor, es que no soy yo, es la palabra de Dios la que dice eso, yo no lo escribí, así está escrito y así lo presentamos, porque si lo cambio, pues no, ¿verdad? Dice Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo segaremos, si no hubiéramos desmayado. Si hay consistencia, si hay permanencia, pues todo va adelante. Porque dice, no nos cansemos pues de hacer que el bien, porque al hacer el bien estamos sembrando. ¿Qué dice ahí? ¿Qué es Corintios, 1 Corintios, qué es 6? El que ciega escasamente, 6, no me acuerdo. Está en el versículo que usábamos para la ofrenda aquí. Son cosas que me vienen así que es por eso que debemos entender ampliamente de qué se trata la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Adelante. Segunda de Corintios 9:6. Dice la palabra de Dios: esto empero digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra en bendiciones también segará. Amén. Digo, más claro, no puede ser. Mientras estamos vivos en este mundo, porque ya muertos, pues ya, ¿para qué? Dice Eclesiastés, vale más feo, sí, oye, pero es una realidad, vale más que perro vivo que león muerto. Y todo lo que hagamos en vida, no es que lo he dicho y lo repito, no es que nos compare a un perro, no es que nos compare a un león. Nos da a entender que de qué le sirve al león ser tan bravo, tan poderoso, si ya está muerto. Que un canino, un perro, no es tan fuerte, pero está vivo, ¿verdad? La diferencia, come y hace todo lo que tiene que hacer como animalito. Eso no es malo, malo es que lo tomemos de la otra manera, ¿verdad?
¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios no ofende a nadie. Que nos ofendamos nosotros porque pensamos que es ofensa, esa es otra cosa, ¿verdad? Pero Dios nos habla con su amor, ¿verdad? Por eso dice en el 20. ¿Qué dice en el 20, mija? Efesios 2:20 dice la palabra de Dios, edificando sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Dijimos el 20, ¿verdad? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, ¿verdad? ¿Quién es la piedra del ángulo? Jesucristo mismo. El versículo 16 y 18 de Mateo, Jesucristo le está hablando a Pedro. ¿Qué es lo que le está dando un testimonio que se malentiende más en varias religiones, ¿verdad? No voy a decir quién ni nada. ¿Qué dice? Mateo 16:18 dice la palabra de Dios, mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Amén. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En ninguna manera está diciendo que Pedro es la iglesia. En ninguna manera está diciendo que Pedro es el encargado de la llave del cielo, ¿verdad? Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Bueno, en este versículo. Y las puertas del infierno no podrán contra ella. ¿Qué leímos en el versículo anterior? ¿Quién es la piedra angular? Cristo, ¿verdad? Es lo que estamos viendo, que la piedra angular de la que se habla en el versículo anterior es Cristo, Jesús, ¿verdad? Dice el 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Y si no tenemos ahí, vamos al Salmo 118, 22. Salmo 118:22 dice la palabra de Dios, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Isaías 38, 10. Confirmando lo que se leyó, ¿verdad? Precisamente. Isaías 38:10 dice la palabra de Dios, yo dije, en medio de mis días iré a las puertas del sepulcro, privado soy del resto de mis años. Amén. Y por último, Juan 1:42. El Evangelio de Juan, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, y lo trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. Amén. ¿Quiere decir qué? Piedra. ¿Ah? Dice Apocalipsis 21:14. Dice la palabra de Dios, y el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos, y en ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Del Cordero. Amén. ¿Qué dice? Y el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos. Pero ¿quién es la piedra de ángulo? Perdón. Cristo, ¿verdad? Según el versículo que leímos. Es Cristo Jesús la piedra del ángulo. ¿Verdad? Y hay 12 fundamentos y ellos los 12 nombres, y en ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Efesios 2:20. Dice la palabra de Dios, edificando sobre el fundamento de los otros apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo mismo. Puede haber más columnas en la iglesia, puede haber más fundamentos o en el celestial, pero la única roca verdadera, la piedra de ángulo es Jesucristo. No confundamos. ¿Por qué dije acá en Mateo 16 y 18? Porque muchos dicen que Pedro es lo que Dios puso por todo, y no, simple y sencillamente nos enseña y le está dando testimonio de que Él es la piedra, ¿verdad? Y si sobre esta piedra edificaré mi iglesia,
y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Verdad? ¿Qué es lo que estamos viendo? Que Dios nos da esa promesa. Ya en Efesios 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra, ¿verdad? Del ángulo Jesucristo mismo, la fortaleza, lo que resiste, la fuerza. El 21 nos dice, en el cual compaginados todos, todo el edificio va creciendo para ser un templo santo en el Señor. 1 Corintios 13, 3, 1 Corintios 3, 16 a 17. 1 Corintios 3, 16 al 17. Dice la palabra de Dios, ¿no sabéis que sois templo de Dios y del Espíritu de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno violar el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. Nomás el 16 me dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? ¿No sabéis que sois? Dice, ¿cómo dice? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, en cada creyente. Por eso es necesario que entendamos, gracias amigo, que Dios nos enseña que es un cristiano. ¿Qué es ser un cristiano? ¿Qué tiene ese cristiano de diferencia? Si tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, debe haber ese cambio en nuestras vidas, a como vivíamos antes, a como vivimos ahora. Porque obviamente si en nosotros está el Espíritu Santo de Dios y del Señor, entonces debe de haber frutos espirituales para con los demás. Debe de haber ese amor, debe haber ese perdón y se debe de pedir perdón cuando se ofende también. No nomás perdonar uno porque, ay, qué bueno soy. No, fallamos y debemos tener esa entereza, ese valor y reconocer que fallamos y saber que pedir perdón también. Porque es muy fácil, yo te perdono. Pero qué difícil es, perdóname, me equivoqué. Qué difícil es para todo ser humano humillarse un poco y reconocer valientemente, con valor, me equivoqué. En otras palabras comunes que usualmente usamos, la regué bien feo, perdóname. Muy difícil decir esas palabras, reconocer nuestros errores lleva en sí mismo una bendición muy grande, porque es una lección en la que debemos de aprender cada día. Cuando hacemos cosas que triunfamos, qué bendición, y cuando fallamos, pero son lecciones para que aprendamos que estamos expuestos a lo uno y a lo otro. Depende de nuestras propias acciones, porque hacemos mal, queremos que nos vaya bien, haciéndole mal, teniendo nuestras riquezas a costa de los demás, siendo feliz a costa de los demás. Eso no es bueno, eso es lo más malo que puede haber. Al contrario, hay egoísmo, hay soberbia en las personas. Por eso debemos saber ser humildes y saber perdonar, pero también pedir perdón, ¿verdad? ¿Por qué? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Ah? Segunda de Timoteo 1:14 dice, guardad buen depósito por el Espíritu Santo que habita en nosotros. ¿Lo dije bien? No vaya a ser que me equivoque. ¿Sí? Ok. ¿Por qué? Le pregunto a veces, porque a veces me equivoco. Casi siempre, ¿verdad? Segunda de Timoteo 1:14 lo que dice, guardar buen depósito. ¿Cuál depósito? Del Espíritu Santo, por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Debemos tener esa capacidad, si realmente tenemos el Espíritu Santo, de reconocer nuestros errores. Si es que somos cristianos y llevamos las cosas de Dios como son, no que no fallemos. Todos fallamos, todos nos equivocamos, pero todos podemos recapacitar nuestros errores y aprender la lección y no volverlo a hacer. Un ejemplo en la Biblia es David. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué testimonio nos da la Biblia por boca de Dios mismo? Era el hombre según el corazón
de Dios. ¿Fue David perfecto? No. ¿Estamos juzgando a David? No. Es una enseñanza que todo ser humano nos equivocamos. ¿Fue Moisés perfecto? No. ¿Fue Abraham perfecto? No. Dios sabe de qué estamos hechos y cuál es el riesgo de cada ser humano de fallar. Pero también depende. Si tenemos el Espíritu Santo de Dios, somos templo del Espíritu Santo y podemos decir, como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién? Cristo nos fortalece si estamos llevando a cabo la voluntad de Dios. Porque si fallamos y luego vemos las consecuencias, ¿por qué Dios permite? No, no fue Dios. Fue tu comportamiento pasado. Que no te acuerdes es otra cosa. O que no lo quieras decir, o no lo quiera yo decir, es que no nos conviene. Porque la gente se va a enterar. Hay muchas veces juzgamos a los demás. Como dice la palabra de Dios, ¿por qué? ¿Cómo dice? ¿Quieres quitar la mota del ojo de tu hermano? Está en Mateo, ¿verdad? Cuando en realidad tú estás más obstruida tu vista que la de tu hermano. No recuerdo exactamente dónde está, pero es una enseñanza bíblica de que no critiques a tu hermano, porque si tú estás viendo que tu hermano tiene una falla chiquita y la tuya es mucho más grande, cuidado. ¿Lo tienes? Mateo 7:3. En adelante dice la palabra de Dios. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu ojo? Ya, tienes una bigota, no te he dejado ver. Como cristianos debemos estar conscientes de algo muy importante. Y la Biblia nos enseña por medio de ella qué debemos hacer. ¿Por qué? Ahí en 14:10 de Romanos. Sí, yo creo que es porque juzgas a tu hermano. La palabra de Dios es de dos filos, como espada de dos filos. Corta los dos lados, ¿verdad? Para allá y para acá. No, más de un lado. ¿Sí? ¿Qué dice? Romanos 14:10 dice la palabra de Dios. Mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano o tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo. Todos debemos estar, vamos a estar. No es que a lo mejor, porque todos debemos estar presentes, todos los creyentes, no para juicio de perdición, sino para recompensa. ¿Por qué juzgas a tu hermano? Y tú también, ¿por qué juzgas? O sea, de un lado y para el otro. Por eso aquí no se juzga a nadie. Dijo Pablo, ni yo mismo me juzgo a mí mismo, porque se le toca a Dios juzgar a toda persona. Por eso la Biblia trae mucha enseñanza de que no juzgues para que no seas juzgado, no hables mal, cuida tu lengua, cuida lo que hablas, porque por lo que hablas serás justificado o serás condenado. Son muchas enseñanzas en la palabra de Dios, ¿verdad? Y en lo contrario debemos seguir edificándonos sobre el fundamento, como dice el 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Quién? Jesucristo mismo. Si nosotros estamos siendo formados según la imagen de su Hijo, según Romanos 8:29, si me lo lees por favor, Betsy, entonces debemos tomar en cuenta que si realmente estamos siendo formados, la palabra de Dios nos enseña una semejanza al alfarero, allá en Jeremías me parece, pero vamos a ver qué dice Romanos 8:29. Dice la palabra de Dios, porque los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Para qué? Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Si estamos siendo forjados, gracias amigo, formados, obviamente que va a haber una molestia en nuestra carne. No nos gusta que alguien nos diga qué hacer. No nos gusta que alguien venga y nos moldee. Pero si somos hijos de Dios, tenemos que dejar, como dice la Biblia, que el alfarero trabaje en el barro
y nos dé la forma que Él quiera, más sabiendo que estamos siendo reformados a la imagen de su Hijo, que es la imagen de Dios mismo. ¿Por qué? Porque la imagen de Dios mismo fue dañada cuando el ser humano cayó en pecado. La imagen con que fue hecha en luz, para que ahora anden en tinieblas, y por eso dice, cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, Dios os dio vida juntamente con Él. ¿Con quién? Con Cristo. Por eso que debemos tener esa conciencia de que debemos edificarnos, no criticarnos, no juzgarnos. ¿Qué dice 1 Corintios 3:9? Dice la palabra de Dios, porque nosotros coadjutores somos de Dios y vosotros labranza de Dios sois, edificio de Dios sois. Porque nosotros conjutores somos, ¿cómo dice ahí? Coadjutores. Conjutores. Coadjutores. Conjutores somos, o sea, juntamente somos de Dios y vosotros labranza de Dios sois, edificio de Dios sois, según de Timoteo 1:14. Dice la palabra de Dios, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que habita en vosotros. Amén. El 22 nos dice, el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. ¿Verdad? ¿Qué dice 1 de Pedro 2:5? Dice la palabra de Dios, vosotros también como piedras vivas, sed edificados en una casa espiritual y en un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Amén. Como piedras que vivas, gracias amiga. Nos dijo piedras también como a Pedro. ¿Verdad? ¿Qué es lo que dice? Que somos como piedras también. Por eso dice Colosenses 2:7, arraigados y sobreedificados y confirmados en la fe, así como habéis aprendido, creciendo en ella, conocimientos de gracia. Si me lo lees tú, por favor. Colosenses 2.7. ¿Qué fue? Colosenses 2.7. 2:7, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis aprendido, creciendo en ella conocimiento de gracias. Amén. Bueno, gracias, mira. Creciendo, madurando, elevando para arriba, no para abajo. Elevando nuestra alma hacia el Señor. Un crecimiento espiritual que debe conformarse a la forma de lo que nosotros decimos que somos. De aquello que tanto decimos, yo soy, y muchas veces hasta con... ¿Qué es lo que debemos entender? Que Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Es de nosotros la gracia? No, es don de Dios, como ya vimos en Efesios 8:9. Y hasta de memoria no lo sabemos, ¿verdad? ¿Qué dice Efesios 3:17? Dice la palabra de Dios, que habite Cristo por la fe en vuestro corazón, para que arraigados y fundados en amor. En amor. ¿Y 18? Podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la Tiene una longura vez hasta y el la... 21. Tiene una vez hasta el 21. Ok. Podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longura y la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, por la potencia que obra en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia por Cristo Jesús, por todas las edades del siglo de los siglos. Amén. Amén.
Digo, es algo que, gracias amiga, no lo saco yo en mi pensar, es bíblico. Lo que enseñamos aquí, lo que hablamos aquí, es en la Biblia. Dice según el Corintios 6:16, ¿y qué concierto o qué comunión? A ver, démelo por favor ahí. Porque realmente mi vista no está muy buena. Según a Corintios 6:16, dice la palabra de Dios, ¿y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Amén. Y ellos serán mi pueblo. ¿Y qué concierto o comunión tiene el templo de Dios con los ídolos? O sea, ¿qué hay de relación con los? Nada. ¿Y qué relación tiene usted con los ídolos? Como hijo de Dios, ninguna debería de tener con los ídolos. Es que el amuleto, es que si me cuelgo, es que si me cargo, es malo, eso va contra la enseñanza bíblica de Dios, la palabra de Dios. ¿Qué es lo que debe haber en el cristiano? Verdaderamente, el Espíritu Santo de Dios. Porque al estar el Espíritu Santo de Dios, está el mismo Padre y el Hijo en nosotros. Vamos a aprender lo que dice la palabra de Dios. Y no nomás en el Nuevo Testamento lo dice, podemos hallarlo también en el Levítico 26:12. ¿Qué me dice? Levíticos 26:12 dice la palabra de Dios, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. ¿Sí? Amén. Bien, entonces vemos todas las cosas como Dios nos las está presentando de una manera que se entiende y no nos cabe duda de lo que nos está diciendo, si eres cristiano. Y si no lo eres, pues te invito a que analices un poco lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice Efesios 3:12? Dice la palabra de Dios, en el cual tenemos seguridad y entrada con confianza por la fe de Él. La fe de Él, ¿verdad? En el cual tenemos seguridad y entrada con confianza por la fe de Él. ¿Entrada a dónde? Dice Hebreos 4:6. Si lo tienes, qué bueno, si no, lo tengo de aquí. Dejo que ver si lea porque yo batallo un poco, ¿verdad? Hebreos 4:6 dice la palabra de Dios, así pues que resta que algunos han de entrar en Él, y aquellos a quienes primero fue anunciado no entraron por causa de desobediencia. Aquellos que fue anunciado no entraron por causa de desobediencia. ¿Quién? No nomás el pueblo de Israel, como es que no. ¿Cuántas personas no les interesa y no quieren saber nada de lo que dice la palabra de Dios? ¿Cuántas personas quieren denigrar, descontinuar, desvalorizar lo que la Biblia dice? Y no nomás gente pobre del pueblo. Hay en gobierno mucha gente queriendo anular la verdadera palabra de Dios. No digo que unos, hay muchos, no digo que no haya buenos, sí lo habrá. Pero siempre volvemos al mismo punto. Aquellos que poderosos, aquellos que tienen mucho poder en alguna manera, enloquecen, se atontan, el poder los atonta y quieren salirse de la voluntad de Dios, de las reglas que Dios ha establecido. ¿Por qué? Porque Dios nos da la oportunidad de que entendamos, de que creamos, de que veamos y estudiemos lo que la palabra de Él nos dice. Él envió a su Hijo ciertamente, ciertamente que dijo que el que le ponga más a esta palabra o le quite, pero ¿de qué? No dice de la palabra, porque dice, es que no, nomás hasta ahí, hasta los 5 libros, como los judíos, es que hasta ahí está diciendo, no, de lo que yo te estoy diciendo, no le pongas ni le quites. Ya cuando dice en Apocalipsis es otra cosa, y es otra cosa, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que entender? ¿A dónde íbamos a entrar? Al trono de la gracia, ya lo vimos más acá, ¿verdad?
Lo vimos ¿qué fue, mija? Bueno, continuemos. Entonces vemos así que pues resta que algunos han de entrar en él y aquellos a quienes primero fue anunciado no entraron por causa de desobediencia. O sea, me refiero no nomás a la desobediencia antigua, sino a la desobediencia de ahora también. Juan 1, 11 y 12. Dice la palabra de Dios, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron dio-les potestad de ser hechos hijos de Dios, a los cuales creen en su nombre. Gracias, hija. Dice el 12, ¿verdad? Mas a todos los que recibieron, dio les potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que ¿qué? Creen en su nombre. ¿En el nombre de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios envió a su Hijo a preparar el camino, por no decir que Él mismo es el camino, ¿verdad? Él es la verdad y Él es la vida, y nadie llega al Padre sino por Él. Qué gran amor de Dios por la humanidad. El amor de Dios se puede decir que no es bien correspondido por la humanidad. En muchas maneras, no digo que no haya quien le corresponda a Dios, pero por eso dice la palabra de Dios que son muchos los llamados y pocos los escogidos. ¿Dónde dice eso? Ahorita vemos porque no recuerdo dónde dice, porque son muchos, muchos los llamados. O sea, todo el mundo, todo ser humano, y pocos los que deciden aceptar a Cristo verdaderamente como su Hijo, como Hijo de Dios y como su Salvador. ¿De dónde es? Mateo 22:14. Mateo 22:14. ¿Qué nos dice Mateo 22:14? Dice la palabra de Dios, porque muchos son llamados y pocos elegidos. Muchos son los llamados y pocos, no que Dios haya escogido a unos para salvación y a otros para condenación, sino que el ser humano decide, porque Dios pudiendo dominarnos, Dios pudiendo hacer su voluntad sobre la nuestra, nos permite que nosotros tomemos decisión. ¿Aceptamos la voluntad de Dios o la nuestra? O la del enemigo, o la de Satanás, para que mejor se entienda, que el Señor le reprenda. Es decisión de cada quien. No podemos juzgar a Dios. Ay, la matanza de los niños en Palestina. Ay, en Ucrania, en Rusia. Son decisiones de hombres, de personas que no se pudieron poner de acuerdo en sus ambiciones, en lo que querían, porque a los otros no les convenía, por cualquiera que sea el asunto. Muchas veces pensamos que una guerra empieza porque el pueblo la empezó cuando el pueblo ni culpa tiene. Y somos los primeros que meten medio. ¿Quiénes? Anteriormente los reyes y ahora los que gobiernan el mundo. ¿A quién mandan a la guerra? ¿Por qué no se va el que no estuvo de acuerdo a pelear con el que no, con el que quería que estuviera de acuerdo con él? ¿Por qué no se encierran en una sola parte de ellos dos, nada más, y evitar la mortandad de tanto joven? Ah, no, es que yo, veremos a su tiempo, ¿verdad? Porque todos daremos cuenta según Gálatas 6:7, ¿verdad? Y con esto terminamos. Gálatas 6:7, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Gracias, amiga. Todo lo que el ser humano sembrare, eso mismo segará. Espero que haya sido bendición para ustedes. No es ninguna crítica ni juzgar a nadie. Es una enseñanza. Si recibió bendición, tómela. Lo que no le sirva, déjelo que alguien le haga el servicio. Si el Señor nos viene en estos días, pues en esta noche o al rato, nos vemos al ratito, a la predicación de la noche. Que el Señor les bendiga. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por estos momentos, por poder, Señor, comunicar, compartir tu palabra. Bendice a los oyentes, bendice a aquellos que realmente se disponen, Señor, a querer entender. No cuesta nada, es gratis.
Gracias a ti, Padre, que no pedimos nada a nadie, sino todo tú lo suples. Obviamente no lo tenemos todo, pero no nos falta nada. Bendito seas, Padre, bendice a mis hermanos, donde quiera que estén, cada siervo, cada templo, cada pastor, cada predicador, cada misionero, cada obrero, Señor, que están llevando a cabo tu ministerio. Bendícelos, protégelos, suple sus necesidades, Señor. Que no haya nada que impida que tu palabra siga corriendo, siga haciendo aquello a cual enviaste por medio de estos tus siervos, Señor, por medio de tu pueblo, tus hijos. Bendice a cada hermano, a cada iglesia, a aquellos que están en tribulaciones, enfermedades, necesidades. Suple, Señor, según tu voluntad. Ponemos todo en tus santas manos, Padre, pidiéndote lo mismo para nosotros y perdón por nuestros pecados. En Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga.